desde la defensa de Pedro Castillo hay varios argumentos que han señalado que el delito de sedición o rebelión no se ejecutó. El mismo Castillo ha dicho, ni siquiera me levanté con un corta uñas, creo que dijo, no tenía ni un corta uñas. Luego también han dicho que en el proceso de vacancia no se alcanzaron los votos constitucionalmente señalados para vacarlo. Y finalmente el último argumento, solamente leí un discurso que recogía el clamor popular. No, aquí no ha habido golpe de Estado, más bien el golpe me lo han dado a mí, una fiscal corrupta coludida con el poder político. ¿Resiste análisis? ¿Hay posibilidad, resquicio legal que pueda favorecer a Pedro Castillo? No, definitivamente los tres argumentos no tienen ningún contenido jurídico, ¿no? El primero porque la vacancia no tiene nada que ver o no justifica ni legitima el intento de un golpe de Estado. O sea, el hablar de que me iban a vacar, de que habían votos o no habían votos, es totalmente irrelevante. Nada justifica el tema del golpe, ¿no? Y por otro lado, porque respecto al golpe, si bien él dice no me levanté ni con un corta uñas, el tipo penal en realidad está pensando, es cierto, dice, el que se alcen armas para variar la forma de gobierno. Pero ojo, la imputación que va en su contra no es solamente respecto del hecho ya consumado, porque no se llegó a concretar un golpe de Estado, sino respecto del intento del golpe de Estado. Y él claro que lo intentó. Es más, hubieron muchas horas desde que él anunció el mensaje e incluso salió el comunicado oficial de las Fuerzas Armadas. Y se ha demostrado también a lo largo de lo que ha ido saliendo en los medios de comunicación que hubieron ciertas conversaciones o aproximaciones que tuvo con algunos miembros de las Fuerzas Armadas para intentar el tema del alzamiento en armas. Entonces no está descartado. Y lo tercero que él dice, ¿no? Este tema de que la fiscal me dio un golpe, una fiscal corrupta, no tiene nada que ver con las actuaciones que él pueda haber tenido en su momento, ¿no? Las actuales investigaciones que existen contra la fiscal de la Nación en nada quitan lo malo o bueno que él haya podido hacer en su gobierno y, por supuesto, respecto a los actos ilícitos, ¿no? Entonces, no es una justificación. De hecho, hay dos prisiones preventivas que corren en paralelo, una por el tema de la sedición y el otro por los delitos de corrupción, que son investigaciones que no avanzan. Y ahí hay que subrayarlo, ¿no? Están ahí, o sea, se abrió la investigación, pero están como que pasmadas y eso sí preocupa. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Este refrán de justicia que tarda no es justicia, es algo que lo tenemos muy marcado, ¿no? Demoramos tanto en el avance de las investigaciones que al final se termina sintiendo que realmente no hubo justicia, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. O que demora porque no tienen las pruebas y pobrecito Pedro Castillo lo tienen injustamente detenido. Ya ven dónde están las pruebas. O sea, se genera esta sensación de victimizar a quien está privado de su libertad. La gente no lo entiende, creo, ¿no? El privar de la libertad a alguien que no ha sido sentenciado. Exacto. Y además, en el Perú somos uno de los pocos países que tenemos legalmente instituido un plazo tan largo de prisión preventiva. En organizaciones criminales podemos llegar hasta los 4 años. O sea, es increíble que una persona pueda estar presa legítimamente sin condena 4 años. Y eso es algo que yo creo tenemos que ajustar, ¿no? ¿Qué ha cambiado a nivel político, Carlos, desde el golpe de Pedro Castillo a la fecha? Tenemos a Dina Boluarte, hoy rehén de quienes reclamaban que se fuera junto con Pedro Castillo, ¿no? Porque hoy las fuerzas de derecha e incluso de izquierda y de extrema izquierda están como que muy de la mano sosteniendo a una presidenta que no tiene partido, que no tiene bancada, y el partido con la que llegó, de hecho, también reclamara que se fuera. Entonces, ¿qué ha cambiado hoy día? ¿Cómo ha cambiado la correlación de fuerzas? Bueno, mira, lo que ha pasado es que en un año hemos pasado de una mafia corrupta, ¿no?, a una organización con comportamientos mafiosos, ¿sí?, absolutamente concentrada en repartirse el poder, ¿no?, a través de un contubernio entre las fuerzas mayoritarias del Congreso y el propio Ejecutivo. Todo esto debido a la debilidad absoluta del Ejecutivo, ¿no? O sea, cuando hay un vacío de poder, alguien tiene que llenarlo, ¿no? Y en este caso, Poder Ejecutivo, pues la señora Boluarte está allí porque lo quiere el Congreso, así de claro, ¿no? Porque le es funcional. Y entonces, claro, tiene que decirle, el ministro de Economía ve un presupuesto que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no?, que es un despropósito, que significa, por ejemplo, en el caso del Congreso, que es la institución que porcentualmente más ha incrementado su presupuesto, y no dice nada, sino dice más bien, es un presupuesto histórico, ¿no? Es un presupuesto históricamente malo, es un presupuesto que demuestra justamente lo que acabo de decir, que se trata de un gobierno débil, que está en manos, ¿no?,
no voy a decir de las mafias del Congreso, pero sí de los grupos, digamos, organizados para repartirse el poder, ¿no? Y hay un tema de pretensión de blindaje también. O sea, lo que tenemos respecto a la investigación de Marita Barreto es, creo que apenas es el inicio de algo que va a seguir teniendo revelaciones a las que quienes estarían involucrados están resistiendo que se conozcan. Entonces, me da la impresión de que no toquen a Patricia Benavides porque la subieron en un altar por actuar según sus funciones constitucionales. O sea, Zoraida Ábalos dijo, suspendo la investigación. Llegó Patricia Benavides y dijo, no, la Constitución me faculta, yo abro investigación. La aplaudimos por eso, está bien, pero ¿qué? ¿Cerramos los ojos frente a esta cantidad de indicios que hay? No, definitivamente yo no soy los que piensan así, ¿no? Pero parece que esa es la intención de la mayoría en el Congreso, ¿correcto? Sí, en general, fíjate, se escogen héroes con pies de barro, ¿no? Todo el tiempo. Tenemos una cultura, digamos, que aplaude como focas, digamos, cosas que deberían ser parte natural. Por ejemplo, estábamos viendo en el reportaje, ¿no? Bueno, alguien que comenta, dice, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol histórico, maravilloso. Y las Fuerzas Armadas cumplieron con la Constitución y punto. Pero se pusieron de lado la Constitución. O sea, por favor, nada más, si no lo hubieran hecho, hubieran cometido un delito y la historia los hubiera vuelto a condenar. Pero aquí en el Perú, pues, ensalzamos así. La fiscal tuvo la valentía, sí tuvo la valentía, porque había que ser valiente, ¿no? En enfrentarse al Castillo y a su mafia, ¿no? Y hay quienes lo defendimos, yo defendí el papel de la fiscal de la Nación, pero eso no significa que una vez, digamos, resuelto ese tema, ¿no? Pues hay que ponerle un altar y todo lo que haga es santificado, ¿no? Definitivamente que no. Entonces, yo creo que tenemos que movernos, justamente tratar de alejarnos de esos extremos, de esas visiones, digamos, santificadoras, ¿no? Lo vemos con el caso del señor Fujimori igual, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, mira, nadie va a poder negarle su papel en la historia en temas de la lucha contra el terrorismo, de la lucha contra la hiperinflación, de haber encauzado al país en una senda de crecimiento económico, sin ninguna duda. Pero tampoco nadie debería poder negar, ¿no?, el papel terrible que tuvo en materia de destrucción de institucionalidad, en materia de corrupción, de permitir o ser parte, no lo sé finalmente, ¿no?, de todo lo que hizo Montesinos, de las muertes extrajudiciales, etcétera. La ¿no? violación sistemática de los derechos humanos. Exacto. Yo con Alonso siempre hemos conversado y yo siempre recuerdo, Alonso, te lo decía fuera de cámaras, ese artículo que tú has escrito sobre los estados fallidos, y alguna vez lo conversamos aquí, como Perú se ha comprado todos los tickets, o nuestra clase política ha comprado todos los tickets. El deterioro ha sido paulatino. Nuestra historia republicana reciente está marcada por presidentes mejor preparados profesionalmente para el cargo, a diferencia de Pedro Castillo, pero igualmente o procesados o condenados por corrupción. Y no parece que eso fuera a mejorar, porque el Congreso, que tiene la posibilidad de legislar para que el elenco que se nos presente en el 2026 sea mejor, pues parece que no quieren que nada cambie. ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Cuál es tu análisis político de este deterioro, del quiebre que pretendió Castillo y la situación en la que estamos ahora? Bueno, aquí es importante identificar justamente la tendencia, ¿no? Yo creo que la tendencia es lo que nos debe preocupar. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Castillo es la consecuencia de un sistema político totalmente colapsado, totalmente derruido. Si usted ve las encuestas internacionales, el Congreso de la República es el más repudiado de América Latina, los partidos políticos en el Perú son los más repudiados de América Latina. Dina Boluarte es la presidenta más rechazada de América Latina, porque ya no está pues Guillermo Lasso, que estaba en esa posición. Y, por ejemplo, si usted compara, ¿no?, el año pasado, según un informe de la Policía Nacional, si nosotros comparamos las cifras de sicariato del 2023 con el 2022, hay un incremento del 50%, ¿no? El año pasado, en diciembre, se publicó un estudio sobre cuánto mueve la minería ilegal, el crimen organizado en el Perú, y es más de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares es más que el presupuesto de la policía, del Ministerio de Defensa, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, juntos. Entonces, estamos ante un escenario donde el Estado, ¿no?, lo que nosotros conocemos como Estado,
está implosionando desde el punto de vista de la legitimidad de sus instituciones, ¿no? Y desde el punto de vista de la calidad de los servicios públicos. Recordemos también la pandemia del COVID, ¿no? Que demostró pues, que el Perú pues, no estaba preparado para nada y fue el país más golpeado del mundo, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer cada vez más digamos, este fenómeno de como que tierras liberadas, ¿no? Patás es una tierra liberada que está fuera del control del Estado. No tiene 1 kilómetro de carretera asfaltada, me decía el alcalde de Patás. No tienen hospital, tienen que recorrer 21 horas en carro para llegar a un hospital en Trujillo. Entonces es tierra de nadie. Entonces, donde hay vacío del Estado, lo que decía Carlos, ¿no es cierto? Alguien tiene que tomar el poder y las mafias están tomando el poder. Bueno. El control tú escribes el monopolio de la violencia también. El monopolio de la violencia debiera estar usado legalmente del lado del Estado, pero ahora está en manos de organizaciones criminales. Pero digamos, el monopolio de la violencia es lo que legitima al Estado, ¿no? Ajá. Si el Estado pierde el monopolio de la violencia, empieza el proceso de implosión, ¿no? Y acá es muy importante señalar lo que sucedió después del golpe de Pedro Castillo, ¿no? La impunidad con la que se ha manejado 1 año después las muertes de las protestas. No hay un solo detenido, a pesar de que ha pasado 1 año, hay videos, hay evidencia, hay testimonios, hay peritajes de balística, no hay un solo detenido. Y entonces ese proceso de monopolio legítimo de la violencia que tiene el Estado se empieza a colapsar, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que ha habido un proceso de aceleramiento del deterioro a partir del colapso de Pedro Castillo, ¿no? Porque Dina Boluarte, y yo coincido con el congresista Anderson, se sostiene, ¿no? en un contubernio, ¿no? La fiscal de la Nación, si bien es cierto lo que dice la señora Chang, digamos, hizo su trabajo, pero a nivel político, todas las imputaciones que ella tiene, que además hay evidencia abundante, sí contaminan el proceso de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, estamos viendo una metástasis, ¿no? Que no solamente se circunscribe al Congreso, afecta al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, al Poder Judicial, los gobiernos regionales, y en ese contexto de polarización y de colapso que se evidencia en los estudios internacionales, el crimen organizado avanza sin control. Y luego quiero ir a la parte, hacia dónde nos lleva, miramos al 2026, que yo siempre lo veo, pero con terror. Romy, ¿qué debe pasar? Pablo Sánchez, ¿qué debe hacer? Porque ya hemos comentado que los procesos de investigación de Pedro Castillo, que corresponden al despacho de la Fiscalía de la Nación, están como pasmados. Y los tiempos de las prisiones preventivas, aun cuando son extensos, van pasando. Entonces, ¿qué debe pasar con ese proceso? Y claramente, imagino, el de Patricia Benavides con mayor razón debería entrar a un fast track, ¿no? De recopilar la mayor cantidad de información y avanzar también. Pero en el caso de Pedro Castillo y en el caso de las investigaciones de Dina Boluarte que se le atribuye pues ejecuciones extrajudiciales, ¿no es cierto? Estas matanzas en las marchas y protestas. ¿Qué debe ocurrir? O sea, le debe dar impulso Pablo Sánchez interinamente hasta que se nombre a alguien o se tome una decisión final. Sí, bueno, lo primero que tiene que pasar, yo creo, es en la línea, ¿no?, de que aquí el crimen está organizado, es organizar a nuestras instituciones. Yo creo que la labor más difícil que probablemente va a tener que afrontar Pablo Sánchez es esa, organizar casa. Para empezar, coordinar en casa, porque ahorita la Fiscalía en todos los niveles está muy desestructurada. Este problema con Patricia Benavides ha afectado a una serie de fiscales titulares que conocen diferentes temas, hasta violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, hay que recomponer al Ministerio Público. Y, bueno, luego trabajar en conjunto con el Poder Judicial. O sea, hacer que las instituciones empiecen a coordinar con la Policía Nacional, ¿no? ¿Podría Pablo Sánchez nombrar nuevamente a Marita Barreto al frente del caso de Patricia Benavides? Sí, yo creo que va a ser eso, es lo más probable. ¿No? Sí, lógico. Correcto. El elenco estable desde el Congreso no quiere que nada cambie. Cuando pudieron haberle dado impulso a las PASO no lo hizo, sino que lo colocó como una alternativa más, que sabemos que los partidos, si es que los hay, no van a ir por ello y se van a mantener. Entonces, ¿cómo ves? Yo sé, Carlos, que tú estás absolutamente decepcionado de formar parte de este Congreso, pero lo eres. Entonces, digamos, ¿hay margen de acción? ¿Hay alguna posibilidad de que realmente
podamos ver, es que no sé si nuevos rostros de los mismos partidos con el comportamiento que hoy observan puedan ser una alternativa viable en el 2026. No lo sé, ¿qué crees tú? A ver, para comenzar me gustaría elaborar un poco más lo dicho con relación a los territorios liberados, porque eso sí, ese es, creo yo, el riesgo más importante que enfrentamos hoy en día, ¿no? Porque efectivamente tener un Estado fallido, bueno, ahí tenemos que escribir, ya desapareció el Perú, pues, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, yo estaba en Iquitos, ¿no? Y después recorrí un poco el Amazonas, Putumayo, etcétera, tú te das cuenta de que toda esa zona ahí no puedes entrar. Están tomadas por narcotráfico colombiano, brasileño, o sea, son zonas realmente liberadas. Con el peligro Madre de de que Dios. estas organizaciones, como hemos visto en el pasado, financien a un candidato. Pero si lo hacen. Lo hacen, En el ¿no? Congreso, O sea, en el lo Congreso hacen. hay representantes de, de las economías criminales, lo vemos una y otra vez con proyectos de ley que son medios extraños y que tienen ese tipo de, digamos, de objetivos, ¿no? Así que esa es una preocupación muy grande que yo tengo, porque efectivamente si no enfrentamos esa realidad, vamos a terminar siendo un narcoestado o siendo cualquier cosa menos un Estado en beneficio de la gente, porque sí, 7% del total de las economías criminales, seguramente 5% total del dinero que se lava, del PBI, ¿no? Que se lava en el país. O sea, tenemos una economía, una sociedad pues, que se mueve en las aguas de la criminalidad, ¿no? De la economía negra, no realmente en lo formal. Ahora, con relación al Congreso, con relación a los partidos, las PASO, mira, las PASO es un lujo que se pueden dar los países que tienen partidos verdaderos, Claro. ¿no? Nosotros no tenemos partidos verdaderos, así que de verdad eso es algo... ¿Perdemos el tiempo ilusionándonos con los pasos? Yo creo que sí, totalmente, totalmente. Lo que deberíamos hacer, además también, perdóname, este Congreso no lo va a hacer porque están yendo en contra de sus intereses y hemos visto de que no tienen ningún tipo de escrúpulos, no se sonrojan de hacer cosas específicamente en beneficio propio, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, ¿no? a votar una bicameralidad en la cual los miembros del Congreso actual pueden participar para dejar de ser congresistas y pasar a ser senadores, ¿no? O sea, todo el mundo sueña ahora con ser senador ahí, ¿no? No ha tenido ningún problema en impulsar pues un aumento de 200 no sé cuántos millones de soles, ¿no? Innecesario desde mi punto de vista, ¿no? Porque más bien ahí hay un desperdicio total de recursos. Y te pones a pensar, 200 millones de soles es 2 veces el presupuesto total para las ollas comunes. O sea, podríamos haberlo multiplicado, ¿no? En lugar de 100 le damos 300. Claro. Pero bueno, nada de eso va a pasar. Entonces, ellos no van a hacer ninguna reforma, ¿no? Que impulse verdaderamente un cambio. Por el contrario, están tratando ahora de impedir, ¿no? Que nadie más entre. Pero, por ejemplo, hoy día, ayer creo que se ha anunciado que ya Antauro Humala tiene su partido, ¿no es cierto? Hace más de 1 año y medio que yo presenté este proyecto de ley que le llamaron Hello Kitty, ¿no? Que básicamente no anti-Antauro, pero anti cualquier persona, ¿no? Que habiendo privado de libertad, que habiendo acabado con una vida, pretenda ser, digamos, representante de la nación, como candidato a la presidencia, la vicepresidencia. Lo pusieron a dormir porque, claro, entraron otros conceptos también y hay fuerzas como el fujimorismo, por ejemplo, que dijeron, bueno, de repente esto nos afecta, mejor lo dejamos dormir. Ahí está dormido, 1 año y medio. ¿Qué opinan en esa línea que Antauro Humala se presente y hay que combatirlo con ideas? Con ideas, claro. ¿Ah? Con ideas, pero por supuesto, pero también hay que poner límite, ¿no? A quienes pueden pretender. O sea, ¿tú aceptarías a un narcotraficante declarado, a un terrorista, a ver, si hubiera salido Abimael Guzmán como candidato a la presidencia? Creo que hay límites, ¿no? O sea, no puede ser la puerta tan abierta. Y ese límite tiene que ver entendiendo cuál es el papel de un presidente de la República, como jefe de Estado, como representante de la nación, como representante de los valores fundamentales de la nación. Respeto a las libertades, respeto a la vida. Entonces, ¿cómo vas a tener a alguien que represente esos antivalores? ¿No? No, pues tiene que ponerle algún límite. Alonso, había quedado pendiente esta inquietud, toda esta situación que nos has descrito de un Estado con instituciones debilitadas y autoridades políticas legitimadas, con la organización criminal avanzando a pasos agigantados y apoderándose de territorios prácticamente liberados. ¿Qué nos deja? O sea, ¿qué prospección podemos hacer hacia el 2026? Que no es tan lejos, estamos a dos años el próximo año, ¿no? 3 años. Entonces,
Ya hemos visto que en meses el Perú, en meses no, en días las cosas cambian y tenemos, parece un largo trecho por recorrer, pero yo pienso que no, que las cosas van a seguir deteriorándose. Entonces, ¿qué nos espera a la vuelta de la esquina? Yo creo que podemos ejemplificar ese deterioro con un aspecto muy puntual, ¿no? Digamos, la fiscal Benavides delega a uno de sus fiscales el avanzar con las investigaciones contra Pedro Castillo, ¿no? De ahí todo muy bien. El fiscal Pablo Sánchez ahora. Claro, pero antes, cuando ya. fue lo de Pedro Castillo. Y ese es el mismo fiscal que tiene que decir si la hermana de la fiscal de la Nación ha beneficiado narcotraficantes a cambio de dinero. Entonces, ahí por eso yo digo que se contamina, ¿no? Porque, en primer lugar, la fiscal de la Nación nunca debió ser fiscal si su hermana está siendo investigada por narcotráfico, ¿no? Además del problema de que nunca pudo demostrar algo tan básico como una tesis de maestría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la prognosis, la perspectiva hacia el 2026? Muy delicada, ¿no? Hay actualmente 26 partidos políticos inscritos, ¿no? Entonces, en ese archipiélago de partidos, el voto probablemente se fragmente mucho, ¿no? Entonces, se puede agravar la situación que vimos en el año 2021 cuando el expresidente Castillo y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta, uno con 13% del padrón electoral, no de los votos, sino del padrón electoral, que fue Pedro Castillo, y Keiko Fujimori con 10% de los votos, que es absolutamente nada. No es representativo. No es representativo, ¿no? Pero con un sistema político tan fragmentado de 26 partidos, pues con 10% del electorado estás en segunda vuelta, y en segunda vuelta se vuelve a polarizar entre probablemente el fujimorismo, que es un núcleo duro que tiene 10%, y un candidato pues que quién sabe quién pueda ser. Y otra vez vamos a estar en esa situación. Yo dudo mucho que se llegue al 2026 con las actuales autoridades, ¿no? El proceso de deterioro de su legitimidad es muy acelerado. Entonces, creo que lo más sano, y ahí me atrevo a hacer una propuesta, es que un gobierno de transición impulse las reformas que, por ejemplo, ha mencionado el congresista Anderson, ¿no? Porque si nosotros nos presentamos bajo las mismas reglas a un nuevo proceso electoral, acuérdense que la locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos, correcto, ¿no? Entonces, yo creo que la prognosis, digamos, la perspectiva es muy delicada, ¿no? Porque paralelamente, la economía ilegal avanza incontenible, el deterioro de la macroeconomía es acelerado, ¿no? Tenemos un fenómeno del niño que está ahí, la inseguridad alimentaria, eso es también otro tema muy importante, es la más alta de América Latina según la FAO, ¿no? Ha sacado un estudio muy duro, el 50% de la población peruana tiene dificultades para alimentarse. Entonces es un escenario muy complicado, ¿no? Y quizás eso explique también, o sea, creo que el peruano está tan preocupado porque no tiene empleo, porque si antes comía 3 veces al día, ahora lo hace 2, por la inflación, que claro, no se le puede atribuir exclusivamente a factores internos, pero vamos, hay un montón de factores que tiene a la gente más, al peruano de a pie más preocupado en su día a día que mirar el tema político y las peleas intestinas. De política, de cuotas de poder de impunidad, pero tarde o temprano va a haber un nuevo estallido. O sea, cuando hay hambre, cuando ya no puedas alimentar a tu familia, cuando ya no puedas mandarlos a las escuelas porque se caen a pedazos, porque el fenómeno del niño, cuando venga el huaico, se lleve tu casa, yo me imagino que va a empezar a acumularse nuevamente una frustración, un resentimiento puede haber un nuevo estallido social. Digo. Bueno, si nosotros hacemos un comparativo, ¿no? Venezuela, Hugo Chávez asume en el 1998, ¿no? Y el colapso, ya donde no había comida, los venezolanos huían a mansalva, se acelera el año 2018, ¿no? Entonces es un proceso más o menos de 20 años, ¿no? Si nosotros hacemos un paralelismo, las primeras señales de ese proceso ya se están dando, ¿no? Si usted ve la cantidad de peruanos que se han ido del país, es casi 500.000, ¿no? El año pasado, ¿no? Y esa cifra se sigue acelerando. Entonces, estos procesos no son inmediatos,
pero se han empezado a acelerar a partir de la pandemia del coronavirus y con el desorden político que estamos viviendo, ¿no? Entonces, con Castillo se agudizaron y luego en quienes recayó el poder no han hecho nada por enmendar, sino continuar hacia cuesta abajo. exactamente. Rolling Stones. Días que ruedan. Totalmente. Claro, hoy estamos aquí sentados tranquilos porque sentimos que de momento no pasa nada y si comparas a Boluarte con Castillo, dices, bueno, estamos un poco mejor. No... Pero eso es la cultura de la mediocridad, ¿no? Ajá. O sea, este año, en todo aspecto, no solamente en el tema de seguridad, evidentemente hemos tenido un empeoramiento tremendo, ¿no? Pero en materia, pues, por ejemplo, de la profundización del hambre, o sea, eso no es broma. 56% sufre inseguridad alimentaria, pero son muchísimos los niños que efectivamente comen 1 o 2 veces al día, y esto es todavía. Seguimos teniendo 45% de niños con anemia. No hemos hecho prácticamente nada para avanzar en materia de empleo formal. Se han perdido este año 125.000 empleos formales, cuando lo que tendríamos que haber hecho es por lo menos adicionar 300.000 empleos formales. O sea, cada vez más la brecha entre las necesidades, lo que existe es mayor, ¿no? El que no crezca la economía tiene un impacto, lo quieras o no. El que la inversión pública vaya así, en caída, y la inversión privada peor todavía, también. Y sin embargo, mira, este gobierno tan mediocre en todo aspecto, que no ha logrado realmente, digamos, despegar, a pesar de que cuando llegó hubo una especie de tregua, se le dio una luna de miel, hagan lo que quieran, porque la verdad es que el alivio de no tener a Pedro Castillo era tan grande que le dijeron, háganlo, ¿no? Pero hemos visto, de no tener pues, a Pedro Castillo y de que todos iban, no te cuento a ti, porque yo sé que tú en algún momento dijiste, sí, pues vayámonos todos, pero el alivio además de no irse, ¿no? Porque no, nos claro, aseguramos hasta el 2026, llegamos todos, uf, claro, no pierdo, ¿no?, mi quincena, qué horrible que suena, pero al final es así, ¿no? Totalmente, pero totalmente, ahí no hay vuelta que darle, ¿no? El Congreso pactó eso, ¿no? Y cada quien, entonces el Ejecutivo ha hecho como que gobierna y el Congreso como que fiscaliza, ¿no? Entonces cada quien se mienten, ¿no? Y nada, creen que eso está bien, pero eso es un mundo de fantasía, porque el mundo real es el mundo de las mafias, es el mundo del no empleo, es el mundo del hambre, es el mundo de la desesperación, de los 500.000 personas que se van, de los 17.000 millones de dólares que han salido del país. Ese es el mundo real. Quiero volver a Pedro Castillo y su situación legal y los elementos que hay porque estamos hay varias etapas en una investigación de este tipo, ¿no? Entiendo que estamos en investigación preliminar. Bueno, ya se ha formalizado investigación preparatoria. Ya. Lo que pasa es que ha habido unos cambios de nombres con el nuevo claro, Código por Procesal. favor, para saber y qué tendría que pasar, porque como que la gente, ¿no?, se siente muy tranquila, no. Está preso, bien preso está, lo entendemos así, pero si los procesos no avanzan, lo que va a pasar es que tarde o temprano pudiera recuperar su libertad. Claro, lo que pasa es que en el caso... Seguir en libertad el proceso. Por supuesto, ¿no? Y es que en el caso del tema del golpe de Estado en específico, no se entiende por qué la demora, porque el tema es clarísimo. O sea, no hay mucho más que investigar. Lo hemos visto todos en la televisión, ¿no? Entonces, allí ya... Y en ese caso debería pasar entonces a acusación. Claro, el Ministerio Público tendría que presentar su acusación para que el Poder Judicial pueda señalar una fecha para que inicie el juicio. O sea, está configurado el delito de rebelión, me imagino que ya debe tener individualizados quienes participaron, quienes se coludieron para ¿no?, ejecutarlo y pasar a etapa de... Claro, porque además en ese caso se han separado a los aforados, o sea, los que tienen un privilegio, como es el caso del señor Castillo, el ex premier, ¿no?, y a los que no lo tienen, que también son investigados. Y como son dos procesos diferentes, pueden correr de manera distinta. Entonces, claramente se podría señalar una fecha para el inicio del juicio, en el caso del señor Castillo, siempre y cuando el Ministerio Público haya cumplido con presentar una acusación que además esté bien hecha, ¿no? Que no nos pase como en el caso Fujimori, que se devolvió como en 10 veces, como 10 oportunidades. Ya. No, tiene que estar bien hecha desde el punto de vista de forma, de fondo, ¿no? Y por tanto ya inmediatamente dar pie a que pase el juicio. Porque, ojo, hay algo que no debemos perder de vista, ¿no? El tema de la rebelión es el caso más mediático, pero yo creo que realmente el caso más claro, más contundente, es el otro.
El tema de corrupción. Corrupción. Claro, todas estas reuniones secretas. Zarata, hablas puntualmente, hay un exacto. caso que está, o sea, las reuniones en Zarratea, las personas que participaron y finalmente la conexión con los empresarios que se habrían beneficiado. Los montos de dinero Los montos de que se dinero, iban correcto. entregando, las reuniones clandestinas. Eso también es bastante claro, ¿no? Tienes a todo su entorno de colaborador eficaz, o sea, Lógico. Bruno Pacheco, o sea, Claro. ¿quién más necesita, no? Claro. Y ahí es donde llama la atención que Patricia Benavides hable de una fiscal incompetente refiriéndose a Marita Barreto, ¿no? Pero incompetente en el mira sentido de que la- no tiene competencia, ¿no? O sea, porque, no, en el sentido de que entiendo, ¿verdad? Ah, que ya, para, porque que, le dijo, no, claro, Ya, hay por un las error. competencias para poder investigarla, investigarla. como, porque ella sería aforada, esa es la No, figura. tiene que ser un fiscal supremo, ¿no? Ajá, tiene que ser un fiscal supremo. En el puede ser caso un de fiscal ella. equipo especial. Sí. En su caso, Ya, claro. pero si Marita Barreto estaba como jefa de la fiscalía para No, es investigar el fiscal poder, supremo. no le toca, tiene que ser un No, es supremo. O sea, lo que punto pasa es que importante. en ese caso hay algo bien singular, porque, claro, acá hay que separar. Los que tienen este aforo, esta inmunidad, tienen que ser investigados por un fiscal supremo. Ya. Que, claro, no podía ser la misma Patricia Benavides porque ella era fiscal de la Nación. Tendría que Claro. haber sido Pablo Sánchez o el otro fiscal que quedaba, porque ya no hay muchos más, ¿no? Y en el ¿Esto caso de invalida Marita- las acciones que tomó la fiscal Barreto? No, porque ella lo que ha hecho es investigar el tema del entorno cercano a Patricia Benavides que no contaba con ese beneficio. El asunto, ¿no?, es que lo que se encontrara ahí evidentemente iba a impactar en Patricia Benavides. Ya. Y claro, por eso ya estaba Entonces, en el extremo corriendo. de Patricia Benavides debe ser un fiscal supremo, Supremo. Claro. y, Ahora será Pablo Barreto Sánchez. continuar con todo el entorno o conducir las Sería lo más investigaciones. lógico, ¿no? Claro, Porque ella ya es lo que empezó con el tema, ella ya conoce los antecedentes. Es más, no hay que olvidar que todos estos pedidos que ella planteó fueron aprobados por el Poder Judicial, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que en esa medida ella sería la idónea. Claro, pero volviendo al tema de Castillo, o sea, hay dos casos suficientemente avanzados como para que ir a la siguiente etapa, que es la acusación o la denuncia, ¿no? Que el Ministerio Público denuncia ante el Poder Judicial. Claro, eso debería de ocurrir. Ajá. Muy bien, palabras finales para cerrar. ¿Con qué nos quedamos? Nuevamente, mirando hacia adelante, a mí me preocupa mucho lo que está por venir, porque creo que hay mucha gente que, así como el año pasado se fueron, hay otros que están pensando igual, ¿no? Apago la luz, cierro el kiosco y me voy. No sé qué sensación tienen ustedes, Alonso. Yo creo que la imagen del país se ha visto muy mellada, ¿no? Post golpe de Pedro Castillo, ¿no? Es pues, realmente desesperante ver a la presidenta de la República corriendo a ver si Joe Biden le da la mano. Prácticamente nadie se quiere reunir con ella, ¿no? Usted compara la agenda de los países de diferentes presidentes de América Latina con la de Dina Boluarte, es terrible, ¿no? Y ahora, con esto que ha sucedido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues prácticamente diversos internacionalistas nos colocan con Venezuela y con Nicaragua, ¿no? Es decir, países que definitivamente desacatan los mandatos de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, hay un deterioro hacia el interior del país y un deterioro muy, muy grave también de la imagen que ha tenido el Perú en este último año, ¿no? Cuando sucedieron los trágicos eventos de diciembre-enero, la atención internacional de los principales medios de comunicación estuvo acá en el Perú, ¿no? E informaron de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasó de ahí? ¿Quién está preso? Nadie, ¿no? Entonces yo creo que el deterioro a nivel interno y el deterioro a nivel externo debe ser abordado con la máxima seriedad porque la tendencia es la que nos debe preocupar, ¿no? Carlos. Mira, varios puntos, si me permites, ¿no? En primer lugar, mi parte más optimista, ¿no es cierto? O sea, somos un país que, de alguna forma, siempre encuentra una salida, incluso para un gobierno que parecía, pues, que estaba, no sé, destinado a destruir la institucionalidad en el país, ¿no? Y a convertirlo en una cleptocracia, ¿no? Como era el gobierno de Pedro Castillo. Y hemos vencido el terrorismo, y hemos vencido la hiperinflación, y hemos seguido avanzando, a pesar de todo, ¿no es cierto? Pero la diferencia con el pasado es que ahora parecía que tenemos la voluntad de no reconocer los problemas. Cuando tú tienes un premier como Otárola que dice, ese es el primer presupuesto del gobierno de la señora Dina Boluarte.
O sea, como que alguien lo hubiera escogido a la señora Boluarte directamente, como si ella no hubiera sido parte, digamos, del gobierno. ¿Acaso no fue vicepresidenta durante 18 meses? ¿Acaso el señor Contreras no fue viceministro de Economía antes de ser ministro de Otárola y la señora Boluarte? O sea, tenemos que denunciar y enfrentar creo yo, ese cinismo, ¿no?, con el cual se miran las cosas, ese cinismo que hace que, por ejemplo, ignoren completamente lo que sucede en el sur del Perú, que hayan decidido partir el mapa y decir, bueno, yo voy a ejercer mi presidencia hasta cerca de Arequipa y nada más. El resto, total, prefiero irme a visitar, qué sé yo, al Papa, a visitarlo a Biden, hacer ese tipo de viajes, ¿no? Entonces, mientras no entendamos que tenemos que enfrentar los problemas del país de veras, mientras en el Congreso sigan pensando solamente en sus intereses particulares, privados, sus componendas, mientras no pongamos al país como nuestra primera prioridad, poco va a cambiar. Por eso es que yo hoy, 7 de diciembre, a un año después, vuelvo a ratificar la necesidad de ir a un proceso electoral. Mira, alguien me dirá, pero no hay candidato, no importa. Mira, los liderazgos, Alonso, que ve que tarde o temprano sí, es lo que va a pasar. Los liderazgos surgen, ¿no? Y el país tiene que darse una oportunidad de reinventarse a sí mismo, ¿no? Reconociendo todas estas fallas que la verdad es un lastre tremendo para un país que tiene todo para ser maravilloso, todo. Compara Uruguay con el Perú. Uruguay no tiene prácticamente recursos y es uno de los mejores países en América Latina en todo sentido, en su política, en su economía, en su mirada de futuro. No tenemos todo y no tenemos visión de futuro, tenemos una economía que se está cayendo desde hace 10 años, ¿no? Y no le damos futuro a los jóvenes que se siguen yendo del país. Para terminar, Romy, que tú has visto siempre el aspecto legal, pero me imagino que también tienes una aspiración y una interpretación política del tema. Mira, yo diría sensibilidad social, ¿no? Porque la vez pasada, y hablando del tema de la anemia, ¿no?, hablaba con el jefe de la UCI pediátrica del Hospital Cayetano Heredia, con el doctor Daniel Porturas, y él me decía algo que me impactó mucho, ¿no? El peruano está condenado a ser 50% más bruto que otro ciudadano, como por ejemplo incluso República Dominicana. ¿Pero por qué, doctor? Por la anemia. Claro. Porque esos 200 millones, claro, que se dieron en el Congreso y que no se destinan a esos niños que necesitan comer, hace que no puedan recibir oxígeno en el cerebro. Y si no recibes, ese es el problema de la anemia, que no te oxigena el cerebro. Y si no te oxigena las neuronas, no puedes pensar, no puedes crecer. Entonces, aunque no lo seas, aunque tengas un potencial A1, estás condenado, estamos condenando al 60% de niños o más que sufren anemia en el Perú a ser más brutos, por decirlo en términos realistas, duros, que los ciudadanos de otros países. Y eso es inaceptable, no se merecen eso. Les agradezco, Carlos, Romy, Alonso, por haber estado este día con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias.